Exposición del señor senador Mario Vergara por el término de 30 minutos a fin de referirse al tema de la crisis del 2022. Senador Vergara. 2022 no haya crisis, señora presidenta. Vamos a referirnos a la del 2002. 2002. Muchas gracias, finalmente. Y eso finalmente. Por arreglar los lentes. Es un gusto hacer esta intervención viendo túnicas blancas y moñas azules en las barras, ¿verdad? Bienvenidas la escuela pública en esta instancia. Y bueno, hace 20 años el Uruguay y su gente vivía una de las crisis económicas y sociales más traumáticas de nuestra historia. Iniciaremos la intervención abordando algunos temas vinculados a causas y responsabilidades de los shocks regionales y de las políticas económicas en la crisis. Existe una opinión bastante generalizada, tanto en el discurso político como en ciertos análisis técnicos, que plantea como causa central de la crisis el efecto contagio proveniente de la situación argentina. Es indudable que la situación argentina tuvo un rol muy importante, sin embargo también hay que tener en cuenta que antes de 2002, las crisis argentinas solían generar efectos, entre comillas, positivos en materia financiera sobre nuestro país. Así sucedió en los años previos y también incluso hasta enero de 2002, provocando una suerte de contagio beneficioso, entre comillas. Recordemos, por ejemplo, que durante 2001 se verificó una significativa expansión de los depósitos de no residentes, básicamente de argentinos, que crecieron un 34% en el año. Este dinamismo de los depósitos de no residentes fue consecuencia esencialmente de la crisis que estaba atravesando Argentina, la que, como todos recordamos, se fue acentuando con el transcurso del año. Fue precisamente la profundización de dicha crisis la que condujo a que entre julio y noviembre de 2001 los depósitos de no residentes en el sistema uruguayo aumentaran en más de 1.000 millones de dólares. Similares efectos podemos encontrar en oportunidad de cada una de las crisis anteriores por las que atravesó la hermana República Argentina. Por lo tanto, resulta fundamental evaluar cuáles fueron los elementos que provocaron que ese beneficio, entre comillas, que históricamente generaban las crisis argentinas sobre nuestro sistema bancario, se transformara en perjuicio. Ello nos permitirá aproximarnos a una explicación global, más cabal y completa de las causas que determinaron que Uruguay enfrentara en 2002 una de las crisis financieras más importantes de su historia, evitando explicaciones simplistas que recurren solamente al efecto contagio argentino como la causa de todos los males. No cabe duda que el colapso argentino de fines de 2001 fue uno de los factores desencadenantes de la crisis uruguaya, uno de sus detonantes. No se trata de negar su influencia. Ahora bien, es fundamental tener en cuenta que si Uruguay no hubiese presentado un conjunto de debilidades propias que se fueron acumulando como resultado de políticas aplicadas por los gobiernos anteriores, otra hubiera sido la influencia. Para reafirmar esta idea basta ver que en 2008 y 2009, cuando se da un shock global mucho más fuerte que el regional del 2001, la crisis financiera internacional más impactante desde 1929, el país pudo sortear esas circunstancias sin sobresaltos significativos, habida cuenta de que se había preparado para afrontar riesgos de esa magnitud en el terreno macroeconómico y en el terreno financiero. Dentro del conjunto de debilidades propias del 2001 cabe destacar en primer lugar la fragilidad fiscal que presentaba nuestro país en un contexto de prolongada recesión económica que se inició ya a finales del 98 y se profundizó, por supuesto, en el 2002. Esa intensa crisis dejó como resultado en el cuatrienio 99-2002 una contracción del Producto Interno Bruto del 15% en términos reales, un aumento del desempleo de 7 puntos porcentuales, ubicándose en 17% en el promedio del 2002, y una significativa caída
de los salarios reales y de los ingresos medios de los hogares, todo lo cual arrojó un significativo aumento de la pobreza y de la indigencia. A lo anterior se suma la notoria inconsistencia de políticas implementadas en los años previos y los errores cometidos en particular en lo que refiere al manejo de la política cambiaria. No hubo una reacción adecuada a la devaluación brasileña y al visible y constante deterioro de la situación argentina. En el terreno estrictamente bancario, existían fallas y omisiones en el diseño del marco institucional y regulatorio que contribuyeron a profundizar la crisis, en particular la no consideración de algunos riesgos, por ejemplo, el riesgo de cambio implícito en el marco de un sistema altamente dolarizado y con un importante descalce de moneda a nivel de los deudores. Este riesgo implícito se hizo explícito con la aceleración de la devaluación durante 2002, en particular luego del abandono de la política cambiaria de banda de flotación, lo que tendió a deteriorar la solvencia de las instituciones y del sistema en su conjunto. Tampoco se consideraba seriamente el riesgo regional, habida cuenta que más del 40% de los depósitos en el sistema era de no residentes y más del 20% de los créditos que otorgaba el sistema uruguayo se otorgaban a empresas y provincias argentinas. Por otra parte, existían enormes debilidades en los bancos públicos. La política clientelar aplicada durante décadas, sumado a problemas de gestión y falta de profesionalismo, llevaron a niveles elevadísimos de morosidad. La incobrabilidad del Banco de la República casi duplicaba la de la banca privada y la del banco hipotecario trepó al 70%. Quizás no era de extrañar que eso sucediera en tiempos de crisis cuando el 40% de los créditos del BHU se otorgaban directamente por parte del directorio, prácticamente sin análisis de carpetas. En el caso del BHU se agregaba además el marcado descalce de plazos y monedas, que conjuntamente con la morosidad y el spread negativo de su operativa, determinó la existencia de elevadísimas pérdidas que lo llevaron a una situación de insolvencia y de cierre, con un banco quebrado que obligó a su reestructuración y capitalización durante el primer gobierno del Frente Amplio. El equivocado mensaje que el problema del Banco de Galicia era un problema de los argentinos, mensaje del ministro de Economía en su momento, desencadenó un cambio radical en la situación. Pasamos de aquel beneficio, entre comillas, al inicio de la corrida bancaria. Se dio un creciente retiro de depósitos de no residentes en todo el sistema bancario, que fue siendo cada vez más agudo a medida que el gobierno no lograba generar la credibilidad necesaria. La debilidad de los bancos públicos, junto con los propios problemas de liquidez de su accionista, el Estado uruguayo, condujeron a la pérdida de confianza del público en los bancos oficiales, explicando de esta forma la corrida bancaria que debieron también enfrentar los bancos públicos, sumado a los problemas que ya presentaban los bancos privados y que condujeron entonces a una profunda corrida sistémica. Vamos a reivindicar la importancia de la política, de las instituciones y también de la actitud de los partidos políticos, y en particular la actitud del Frente Amplio. Es común afirmar que la crisis del 2002 nos dejó enseñanzas positivas, aunque duela pensar que se pueda sacar algo bueno de semejante desastre económico y social. La crisis del 2002 dejó enseñanzas en materia de política económica, de política cambiaria, de regulación financiera y generó la oportunidad política para llevar adelante reformas, esas lecciones llevadas a la práctica. También nos volvió a recordar el valor de la política y el diálogo para la búsqueda de salidas, con la mayor base de apoyo posible, con el objetivo de preservar la estabilidad en nuestras instituciones democráticas, la seguridad de nuestros compatriotas y evitar daños económicos y sociales aún mayores. Solemos compararnos con Argentina, también en lo que respecta a la salida de la crisis del 2002. Argentina sufría el caos económico y social, con caída de ministros y presidentes, con una inestabilidad política que hacía imposible contener
el drama social dentro del cauce pacífico de convivencia ciudadana. Pero en Uruguay pudimos transitar por otro camino, y allí la forma de hacer política jugó un rol fundamental. En Uruguay los partidos políticos, las organizaciones sociales y toda la ciudadanía pusieron en primer lugar los intereses del Uruguay y su gente. Como vimos, la crisis en Uruguay no fue solo resultado de una fatalidad ajena a decisiones y caminos que los gobiernos habían adoptado en el pasado. Por políticas aplicadas durante años y hasta ese momento Uruguay acumuló debilidades propias que nos volvieron más frágiles, más vulnerables ante cualquiera de las plagas a las que se suele responsabilizar el desastre del 2002. Las responsabilidades por la crisis no correspondían a todos los partidos políticos por igual, pero no es el momento de interiorizar y cobrar ningún tipo de facturas en estas circunstancias. El Frente Amplio, que hasta entonces nunca había gobernado a nivel nacional, en lugar de declararse ajeno y libre de culpas, actuó con responsabilidad y lealtad institucional. Contribuyó con la salida y renunció a cualquier acción o discurso desestabilizador. El Frente Amplio en la oposición contribuyó y fue coprotagonista de la salida de la crisis, y luego, al tener que gobernar un país que aún sufría consecuencias de la misma, honró los compromisos del país, como no podía ser de otra manera, transitando el camino de la responsabilidad económica y social. Queremos recordar momentos cruciales, como cuando el Frente Amplio llevó adelante una interpelación al ministro de Economía, Alberto Bención, quien había creado 17 impuestos en 2 años y medio de gestión. Los legisladores del Frente Amplio declararon insuficientes las respuestas del ministro. Así lo hicieron porque justamente las respuestas eran insuficientes. Pero tiempo después, el Partido Nacional, por entonces integrante de la coalición de gobierno, le quitó el respaldo al ministro de Economía y pedía su renuncia. También queremos recordar cuando se votó en tiempo récord durante un fin de semana la ley de creación del Fondo de Estabilización del Sistema Bancario, que entre otras cosas reprogramaba los vencimientos de depósitos de la banca pública. El Frente Amplio habilitó a que se tratara con urgencia esa ley, que posibilitaba la implementación del plan del gobierno, ayudando así a despejar obstáculos del camino, a pesar de haber decidido no dar sus votos para dicha ley. Primaron la responsabilidad y la lealtad institucional, como cuando se habilitó en la Cámara de Representantes, presidida por nuestro compañero Guillermo Álvarez, a la votación de la ley antes de que finalizara el debate parlamentario, porque era necesaria mandar la ley a Estados Unidos en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y con el gobierno americano. Eran tiempos complejos en los que el Partido Nacional pedía la renuncia del ministro en plena corrida bancaria y retiraba luego sus ministros del gobierno. Al mismo tiempo, el Frente Amplio apoyaba con sus votos la aprobación de la ley de fortalecimiento del sistema bancario a fines de ese año. Vale recordar el accionar del subsecretario del Tesoro americano, John Taylor, que impulsó la ayuda y el préstamo puente a Uruguay en el momento más crítico, cuando los servicios del Fondo Monetario recomendaban default y corralito, como había sucedido en Argentina. La firmeza del presidente Valle y el respaldo político generalizado dieron sus frutos. En su rol de oposición, el Frente Amplio cerró filas con el gobierno para preservar la estabilidad política. No cayó en la tentación de promover juicios políticos ni adoptó discursos políticos demagógicos. La salida a la uruguaya fue resultado de la mejor forma de hacer política y varios años después se mostraba como ejemplar cuando se dieron las situaciones críticas en Europa por parte del propio Fondo Monetario Internacional. Dentro de las personas que jugaron un rol fundamental en la salida, quiero recordar 3 nombres. El del general Líber Seregni, líder del Frente Amplio, encabezando, como no podía ser de otra manera, la posición de lealtad institucional ante todo. El de Alejandro Chugarri, sin dudas, incansable constructor del clima de diálogo necesario para la salida que se estaba construyendo. Y finalmente el de Danilo Astori, nuestro querido compañero, constructor de puentes y de confianza,
que con lucidez y valentía defendió públicamente la estrategia del gobierno para la salida de la crisis. Ese mismo capital político, Astori lo puso luego y para siempre al servicio de la construcción de políticas de Estado y el fortalecimiento de la institucionalidad. Reconocimiento especial merece también el accionar del gremio bancario, liderado por la Asociación de Bancarios del Uruguay, en momentos en que quedaban en la calle alrededor de 2.000 trabajadores y trabajadoras, y que entendiendo el momento crucial que se vivía en el país, encauzó la problemática en andariveles de racionalidad y contribución a una salida necesaria. Al tiempo de una debacle que amenazaba la institucionalidad, el sindicato bancario fue actor de primera línea, al tiempo de buscar el diálogo con todo el sistema político, con actividades novedosas, tales como hacer asambleas masivas de miles de clientes de la banca, recordamos aquella asamblea en el Salón Azul de la Intendencia, apuntando a que la gravedad de la situación no estallara, tomando medidas gremiales que estaban motivadas por el interés general, tal como ya lo había hecho en la crisis del 65, y tendiendo puentes de responsabilidad y lealtad institucional. Cada empleado y empleada bancaria fue protagonista a la hora de contener las angustias de los compatriotas que llegaban a la ventanilla de las instituciones a reclamar por su dinero en esos momentos críticos. Había que estar en esa situación. Si se me permite un paréntesis personal, debo decir que siento orgullo de haber sido parte del acercamiento entre AEBU y el presidente Valle, en medio de la corrida bancaria. Diálogo que fue crucial en el proceso civilizado de salida. Junto con Leonardo Costa y Jorge Ottavianelli, propiciamos el primer encuentro, que parecía muy difícil en aquel momento, entre el presidente Valle y las autoridades de AEBU, Eduardo Lalo Fernández, Ángel Peñalosa y el recordado Juanjo Ramos. Luego, en los tiempos más difíciles de la corrida, junto con Walter Cancela y Luis Porto, nos reuníamos cada final de jornada en AEBU con Juanjo Ramos, con Laura Yáñez, para evaluar la situación y propiciar un mensaje político conjunto de los líderes de los partidos, impulsado por el general Sereñi. Estábamos convencidos de que el compromiso que transmitieran sólidamente el sistema político en la compleja situación era un complemento imprescindible de toda solución financiera. No alcanzaba con poner dinero sobre la mesa. La confianza era crucial y esa la daban todos los líderes de los partidos políticos. No es sencillo hablar sobre las consecuencias de la crisis de 2002 porque nos separan 2 décadas de un periodo de nuestra historia reciente que quedó marcado a fuego en nuestro tejido económico y social. Un periodo que, como vimos, no comenzó en el año terrible de 2002, ni se circunscribió a las de los ahorristas en el sistema financiero. El caso alcanza con decir que el PBI cayó 1,9% en el 99, 2% en 2000, 3,8% en 2001 y 7,9% en 2002. Por supuesto que la contracara de esas caídas del indicador que mide la creación anual de bienes y servicios es un panorama de devastación social, una devastación que impactó en la suerte y la espalda de las grandes mayorías de compatriotas y especialmente, como sucede en las crisis, en lo de los más vulnerables. En ese marco se perdió el grado de inversión que llevó luego una década recobrar. En efecto, el desempleo abierto, que en promedio anual de 15% en 2001, 17% en 2002 y 16,9% en 2003, y un salario real medio que cayó 10% en 2002 y 12% en 2003, con la pobreza que golpeó al 39,9%, o sea, prácticamente el 40% de uruguayos y uruguayas,
y a un aeropuerto de Carrasco que se transformó lamentablemente en una plataforma de salida para decenas de miles de compatriotas. ¿Acaso quienes estamos aquí reunidos tenemos conocidos y parientes quizás entre algunos de los miles de uruguayos que emigraron en aquellos años? Difícil que esto último no suceda si tenemos en cuenta que el saldo neto de los migrantes que pasaron por el aeropuerto fue de 20.000 uruguayas y uruguayos en 2001, 28.000 en 2002 y 24.000 en 2003. No hay que romantizar la pobreza y el sufrimiento social, ni que hablar, pero sí debemos recordar que la crisis de 2002, como sucede también en Uruguay en todas las crisis, son periodos en los que los pueblos tejen y protagonizan historias de solidaridad y resistencia, como los testimonian las historias en torno a las ollas populares, que junto a los clubes de trueque y las huertas comunitarias proliferaron en aquella época. Y duele, por cierto, lo digo sin ánimo de generar polémica, que hoy veamos nuevamente ollas populares. Ojalá que finalizado el proceso de la emergencia sanitaria, rápidamente todos trabajemos para que esas cosas ya no sucedan. Aquella crisis demostró una vez más, y como si hiciera falta, el compromiso de nuestro Frente Amplio con la institucionalidad democrática y, como vimos, con la cooperación activa en la construcción de salidas para la crisis financiera, un compromiso que no rehuyó la lucha política y el acompañamiento de nuestro pueblo en la búsqueda de soluciones. De aquella lucha política podemos recordar, por ejemplo, el amplio encuentro de partidos políticos y agremiaciones empresariales y sociales, que fue la Concertación para el Crecimiento, y el acto en nuestro emblemático obelisco el 16 de abril de 2002. 2 años después llegaría el FAL Gobierno para seguir enfrentando las consecuencias de la crisis y empezar a construir bases de un prolongado periodo de crecimiento, reformas progresistas, ampliación de derechos y progreso social. Veamos la salida desde el punto de vista de la gestión de gobierno en 2005. Si la crisis del 2002 no empezó en 2002, tampoco terminó con la llegada de los fondos de la tesorería de los Estados Unidos, ni con el fin de la corrida bancaria, ni con el enésimo programa acordado con el Fondo Monetario, tampoco con el rebote del Producto Bruto Interno del año 2003. Había que consolidar, ampliar y profundizar el proceso de cambios en la regulación y supervisión bancaria iniciados en julio de 2002. Porque, y creo es importante subrayar, nosotros creemos en el reconocimiento público, en la valorización política y en la continuidad a los procesos de cambio que consideramos positivos. Y así como dijimos que la crisis del 2002 tuvo una de sus causas en fallas de regulación y supervisión del sistema financiero, también decimos que a partir de mediados de 2002, las nuevas autoridades del BCU lideraron un proceso de cambios que contó con el compromiso de un destacado elenco de técnicos y profesionales, que nuestro gobierno y con una nueva conducción del BCU continuó, consolidó y profundizó. A esto se suma también la exitosa conversión de la deuda pública de 2003, que sentó las bases para un manejo más profesional del endeudamiento del Estado en los años siguientes. En realidad había que iniciar un cambio en la política económica, desplegar potentes políticas sociales y conducir un amplio proceso de reformas estructurales. Solo así podríamos superar la mayor crisis económica social de la historia reciente e iniciar un periodo de crecimiento y progreso social. Y creemos que así se hizo. Es imposible desarrollar el fundamento del conjunto de reformas más estrechamente vinculadas a la superación de la crisis y en efecto es imposible, por razones de tiempo, mencionar el conjunto de cambios en el marco institucional, legal, regulatorio y de supervisión que consolidaron las nuevas reglas de juego para el funcionamiento del sistema financiero. Un proceso continuo que tuvo en la Ley 18.401 de 2008, que modifica de forma sustantiva la Carta Orgánica del Banco Central, un hito fundamental. Pero para dar fin al marco institucional que ambientó aquella crisis, también hubo que reconstruir
sobre nuevas bases a nuestros bancos públicos y a las agencias de promoción, procesar cambios en lo referente al secreto bancario, promover la cooperación con la colectividad internacional y regional en el plano tributario, diseñar nuevas reglas para la transparencia corporativa, la promoción de la competencia, la quiebra de empresas, en fin. Aquella fue una tarea titánica en la que se logró involucrar bajo la conducción política del gobierno Frente Amplista al conjunto del sistema político, al sector privado y a las organizaciones sociales. Y junto con lo anterior tuvimos que enfrentar aquellas torres, como se decía, que eran los vencimientos de deuda que nos dejó la crisis de 2002. Y no solo las enfrentamos, y se podría decir que las derrumbamos, sino que a fines de 2006 logramos cancelar la deuda que nos mantenía vinculados con el Fondo Monetario Internacional a partir del programa del 2003, y con dicha cancelación terminamos con la condicionalidad que aquel programa implicaba. Pero simultáneamente a la construcción de un nuevo escenario de estabilidad macroeconómica y de incentivos para el despliegue de las fuerzas productivas, quizá lo más importante de aquella etapa fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social y el lanzamiento del Plan de Emergencia, con el que comenzamos a responder a tantas necesidades sociales acumuladas. Señora Presidenta, 20 años antes de la crisis de 2002, el Uruguay atravesó otra traumática crisis, la del 82. Si bien esa fue más dura en indicadores objetivos, el impacto de la crisis del 2002 parece haber sido más potente en la sociedad uruguaya. Hoy, 20 años después, hemos construido fortalezas financieras, comerciales, económicas, sociales, institucionales, que nos permiten afrontar fuertes shocks globales y regionales, sin que nos arrastren a un panorama tan crítico. Y todos reivindicamos nuestro rol. El Partido Colorado reivindica su rol en el inicio de la salida de la crisis. ¿Cómo no? Y bien que lo hace. Nosotros reivindicamos las fortalezas construidas en los 15 años de gobierno Frente Amplista. Y el actual gobierno reivindica su papel en la continuidad de esas fortalezas, que exhibe al mundo a la hora de salir a los mercados internacionales. Que este talante de sostener a un Uruguay potente y resiliente en un mundo cada vez más complejo e incierto sea la base para que dentro de 20 años no tengamos que recordar ningún episodio de crisis que tanto duele a cada uruguayo y a cada uruguaya. Señora Presidenta, con estas palabras quiero recordar y homenajear a todos los compatriotas que sufrieron la crisis del 2002 y a los hombres y mujeres que junto con sus organizaciones políticas, sociales, la enfrentaron y contribuyeron a evitar males aún mayores para la población más vulnerable. Más allá de los relatos que cada uno pueda enfatizar, creo que todos compartimos que fue el pueblo uruguayo el que vivió con angustia y sufrimiento la crisis del 2002. Pero fue también ese pueblo uruguayo el que actuó y se sacrificó por la salida de esa crisis, luchando, confiando, ayudando anónimamente a quienes más lo necesitaban, con esa paciencia certera que lo caracteriza. Como decía el maestro Alfredo Zitarrosa, no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo su historia. Muchas gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra el senador Da Silva. Gracias, Presidenta. Usted, el senador Rubio, el senador Penades, que hoy no se encuentra en sala, el senador Maía, y quien habla quizás, somos los testigos vivenciales de este encierro de mármol que tuvimos que vivir durante la crisis del 2002. Y el secretario del Senado también, que ya es una cariati de más ya en este Parlamento. Es parte del mobiliario. Ay, no le digan eso. El encierro de mármol que tuvimos que vivir acá y el infierno de carne y hueso que tuvieron que vivir los uruguayos a lo largo y ancho de todo el país.
Si hubo una crisis, entre comillas, democrática, fue la crisis del 2002. Arrasó con todo. Los que tenían depósitos en los bancos, los que no tenían depósitos, los que tenían un pedazo de campo, el salario real, el desempleo récord del 18.3%, y ahí adentro estábamos algunos de los que hoy estamos acá. El destino hizo que yo tenga titularidades en mis bancas en dos crisis. Esta es mi quinta legislatura, señora presidenta, y fui titular en la crisis del 2002 y en la crisis sanitaria de este año. Por tanto, no es buen augurio que yo sea titular, señora presidenta, en el Parlamento. Lo que se vivió es indescriptible. El 15 de enero, señora presidenta, del 2002, yo era coordinador de mi sector político, fuimos llamados por Alberto Bención a su despacho. Nos saca una larga gráfica y nos dijo, muchachos, tenemos que votar un ajuste fiscal porque la caída del Producto Bruto que estimamos es del 10%. Nos miramos entre todos y no lo podíamos creer. Esta mano derecha votó 4 ajustes fiscales, señora presidenta, en el medio de la peor crisis de confianza que se recuerda, haciendo honor a eso que hoy es leyenda de los presidentes americanos que después de la crisis del 29 desayunan mirando la evolución de los bonos del Tesoro y el informe de la inteligencia. Hemos visto, sufrido junto a todo el pueblo uruguayo el efecto de una corrida bancaria que no tiene antecedentes en el planeta Tierra. El Uruguay es caso de estudio en Stanford, en MIT, en Kellogg's, como un país que tuvo una corrida bancaria de más del 40% sobrevivió. Y eso, señora presidenta, es parte de una historia que no se puede relatar, señora presidenta. Podemos relatar muchas cosas y lamentablemente ese término relato es algo que todavía al día de hoy me molesta. La historia no se relata, señora presidenta. Fue el liderazgo del presidente Jorge Valle, el apoyo patriótico del Partido Nacional y una EBU que estuvo a la altura de las circunstancias que permitieron poder lograr pasar esa tormenta que más que perfecta era siniestra, señora presidenta. No había WhatsApp, no había mensaje de texto. Los teléfonos de los legisladores sonaban todos los días anunciando, del otro lado, un gerente de sucursal, señora presidenta, que anunciaba con horror la cantidad de millones de dólares que se iban de su sucursal. La buena estrategia del gobierno del doctor Jorge Valle permitió diferenciarnos a la Argentina. Acá no hubo un corralito y a la postre el que no haya habido corralito nos ha permitido con el diario del lunes diferenciarnos sustantivamente de lo que ha pasado en América Latina. Nos costó muchísimo. Yo estaba votando un ajuste fiscal y mi padre estaba enfrente, en la plaza 1 de Mayo, acampando, cuando los productores rurales decían rentabilidad o muerte. Yo soy hijo de las dos crisis y en las dos crisis mi familia perdió todo, señora presidenta. Y no obstante, por ello estuve cada una de las ocasiones poniendo la otra mejilla, entendiendo que hay que sacar al país adelante, arriesgando todo tipo de capital político. Y eso fue lo que hizo el Partido Nacional y el Partido Colorado. Sabiendo el dolor y la crudeza que significaba los mensajes que venían del Poder Ejecutivo. Y sabiendo, señora presidenta, que eso significaba consecuencias como las de que acá se han descrito. Señora presidenta, la historia no se relata. La historia no se relata. Nosotros vivíamos
en una crisis de confianza, en caídas de bancos, en estafas de banqueros, y en ese maremandum teníamos que sacar el país adelante, antecedidos de una Semana Santa siniestra en donde se nos avisa que había llegado la aftosa y con ello habíamos perdido todos los mercados. Ese era el contexto, señora Presidenta, que llevó incluso a tener el feriado bancario inédito por lo pronto en la historia contemporánea del Uruguay. Era un jueves, el economista Andrés Pieroni me llama y me dice, a las 8:30 de la mañana, mirá Sebastián, va a haber un feriado bancario, no digas nada, Alejandro Achugarri lo va a anunciar a las 11. Esas cosas de la vida tenía una gurisa, una muchacha de la facultad, no me acuerdo de qué, haciéndome las típicas entrevistas que hacen para los trabajos de curso. Y yo quedé pálido y le tuve que contar. Estaba mi secretaria Paula a las 8:30 de la mañana y nosotros dos. 10 años después me la encuentro en el aeropuerto y ella se me presenta y no podía creer haber estado en ese momento. Ese feriado bancario, señora Presidenta, estuvo antecedido de una de las leyendas que vamos a tratar de comentar, que fue las hordas que bajaban del cerro y por el Paso Molino, que llevó a que acá en el Palacio Legislativo, señora Presidenta, tuviéramos que meter todos los autos, todo lo que era legislador, secretario, metiera todos los autos adentro del estacionamiento, porque las noticias, no había WhatsApp, no había nada, decía que venía rompiendo todo. El primer helicóptero del Ministerio del Interior, del escribano Guillermo Stirling, empezó a sobrevolar, tratando de ver unas hordas que no existieron, señor presidente. Y en ese contexto, el Uruguay, en Estados Unidos, y contra la opinión del Fondo Monetario Internacional, logra encontrar el túnel de salida que nos permitía terminar con esa crisis de confianza. De los muchos héroes de esa crisis, hay que poner a alguien que hoy nos honra siendo director de planeamiento de presupuesto, ¿sí?, que es el economista Isaac Alfi, que estaba en Washington, abrazo partido, y que logró, junto con el presidente Valle, ese bendito préstamo puente inédito en la historia económica de Estados Unidos, que le prestara a sola firma y a pura confianza 1.500 millones de dólares. Pero, Presidenta, nosotros destacamos la posición del general Liber Seregni. Nosotros destacamos la posición del contador Danilo Astori. Pero es mentira que el Frente Amplio actuó con lealtad institucional. Es mentira, señora Presidenta. Vamos, si me permite, Es mentira. vamos a tratar de no aludir. La alusión la tenés que pedir. Después me lo Por dice favor. y me arrebate a ver si lo que voy a decir no es parte de la historia, señor senador Vergara. Acabo de decirlo, señor senador. El general Seregni, previo a la votación, la votación de la reprogramación de los plazos fijos del Banco República, decía: el proyecto de ley, sobre todo en lo que tiene que ver con la afirmación del sistema bancario, es fundamental, es lo mejor que se puede hacer. El senador Astori, señora Presidenta, decía: no es la solución menos mala, es la única salida que tiene el país. Y cuando decimos única, es porque estamos partiendo, en primer lugar, de un hecho en donde no encontramos una situación de absoluto condicionamiento de la fuente de financiación del exterior. Esa es una realidad contra la que no se puede ir. Y la otra realidad contra la que no se puede ir es que si no tomamos esos fondos que llegan con condiciones muy duras, la alternativa es el debacle, el caos total y el hundimiento del sistema financiero.
la respuesta del futuro presidente Tabaré Vázquez, señora presidenta, porque la historia no se relata, fue: hay que acatar y callarse la boca, o si no, se van de la fuerza política. En los libros de historia, en los testimonios, está todo claramente escrito y nosotros lo vivimos en carne propia. Fue entonces, señora presidenta, que el Frente Amplio en ese fin de semana no votó la ley de reprogramación de los depósitos. Sí recuerdo, señora presidenta, sí recuerdo el coordinador de entonces de la bancada del Frente Amplio, que era el entonces diputado José Bayardi, que con Alejandro Achugarri fumando en el ambulatorio logra un acuerdo que siempre lo resaltamos. Había un punto límite, una deadline. ¿Para qué? Para que el avión legendario, que es otra de las leyendas, que nadie sabe si llegó o no llegó y a dónde llegó, pudiera venir de una base aérea cargada de 1.500 millones de dólares y pudiera llegar en tiempo y forma para que a partir de ahí se llegara a sacar los millones de dólares y ponerlos arriba de los mostradores bancarios para generar esa crisis de confianza. Fue ahí que el senador Bayardi y el senador Vergara, recordada la presidencia del presidente Álvarez, permitieron que los diputados del Frente Amplio se borraran de la lista de oradores y se pudiera votar, cosa que también, como lo que acabamos de decir, está en la historia y nosotros lo reconocemos. Pero decir que todo el Frente Amplio actuó con lealtad institucional tiene otra etapa, otra fase, en donde claramente en la historia se ve una actitud que lejos estuvo de ser patriótica. Se reprogramaron los depósitos del Banco República, del Banco Hipotecario por ley, vinieron los 1.500 millones de dólares. Y fue entonces, señora presidenta, que el equipo económico sale a convencer a los tenedores de nuestros bonos, señora presidenta, para reprogramar la deuda. Y sabe una cosa, porque la historia no se relata, se sufre y se vive, y vaya que yo la sufrí. El entonces presidente del Frente Amplio salió en Radio Centenario y por diversos medios de prensa a coincidir con el Fondo Monetario Internacional y a pedir la cesación de pagos, señora presidenta. El Frente Amplio, encabezado por su presidente, doctor Tabaré Vázquez, en este país pidió el default. Estaba yéndose la misión del Banco Central al canje de los bonos Samurai en Tokio y me llama el mismo economista Pieroni para decirme que eso había sido algo que no lo podía manejar. Esa es la historia, señora presidenta, que por supuesto no se puede relatar, no son palabras del senador Da Silva, está todo escrito, audición, Radio Centenario, testimonios, declaraciones de todo tipo, tamaño y color. Hoy el Uruguay ha perdido una generación, probablemente en el entorno de los 70 años, gente que tenía 50 años y que esa crisis la dejó fuera del camino. Quizás los que tenemos un poquito menos tuvimos la posibilidad de recuperarnos. Pero la verdad, señora presidenta, que no le deseo a gobierno, a gobernante, a legislador y a ciudadano del mundo tener que haber padecido lo que nosotros sufrimos. Muchas gracias. Bien. Senador Vergara. Sí, voy a usar el minuto que me sobró en la intervención, porque yo no quiero entrar aquí. Creo que esta no es la instancia para entrar en ciertas polémicas, pero tampoco podemos estar callados cuando se dice que el Frente Amplio no actuó con lealtad institucional. En todo caso, la ciudadanía evaluará si el Frente actuó o no con lealtad institucional o si otros partidos que abandonaron el barco en el medio de la corrida bancaria también actuaron con lealtad institucional. Lo hará la ciudadanía
creo que no vale la pena entrar en esta polémica de hoy en donde lo que recordamos es lo que sufrió el pueblo uruguayo en la crisis y cómo entre todos, uruguayos y uruguayas, pudimos avanzar y salir de la misma. Muchas gracias, señora presidenta.